Hola queridos amigos de Acuario, bienvenidísimos al Eli Astral, tarot para mejorar tu vida. Y bueno, estamos en tu horóscopo semanal. Recuerda suscribirte para que apoyes nuestro refugio de animalitos rescatados. Bueno, hoy el arcángel Raziel abre tu lectura y te dice lo siguiente. Tienes una conexión especial. Eres capaz de ser un canal al servicio de otros en comunicación angelical. Has desarrollado todas estas habilidades durante vidas pasadas. Confía en que no corres peligro por tener una vida mágica. Está siendo contenido. Mira que es un mensaje bien bonito porque sé que muchos de ustedes tienen como mancias o no sé, leen, qué sé yo, las cartas, el tarot, canalizan, o sea, de una u otra manera son un canal de información. Y te están diciendo, tienes que explorar eso, tienes que trabajarlo, tienes que ponerlo al servicio de tu vida y al servicio de la vida de los demás. Bueno, quiero que ya mismo escribas en los comentarios, tengo una conexión especial con el universo. Y si de pronto no lo puedes escribir completo, escribe hecho está, ¿ok? Para que lo asumas para tu vida, para que te apoderes de esto. Bueno, la lectura es general. Toma lo que te resuene. Si quieres una lectura privada, en la descripción y el primer comentario está el contacto. Y tiene varias partes. Vamos a ver, energía, economía, amor y la meditación, ¿ok? Es una meditación cortita para elevar tu vibración. Solo la tienes que dejar correr y ya. Bueno, en cuanto a energía, la carta del viajero me habla acerca de movilidad. O sea, movimiento, movilidad. Necesitas en algunos de ustedes como una reubicación de espacio. Me muestra o me canaliza en este momento que hay en tu espacio físico, en tu cuarto y también lógicamente en tu espacio energético. O sea, en tu cuerpo y tal, mucho estancamiento, entonces necesitas moverte, reubica las cosas que hay donde tú estás, o sea, inicia la semana moviendo cosas, moviendo tu cama, eso va a ayudarte muchísimo y además, o sea, desplazarte, caminar, me dice que el sedentarismo también estanca mucho, ¿no? La energía, por eso a veces todo eso lo reflejamos en que nuestros sueños, metas, proyectos y relaciones a veces también se estancan. La carta de la autoridad me dice que no aplaces tanto las cosas, que sabes que tienes que hacer viajes, movimientos, reubicaciones, traslados, pero aplazas mucho, tienes que tener un poco más de autodominio sobre ti mismo, sobre ti misma. Y te recomiendo que veas el ritual de abrir caminos, que te va a aparecer en el primer comentario también. Y si no, en la pantalla final, ¿listo? Entonces te lo recomiendo muchísimo porque siento que lo necesitas. Necesitas abrirte esos caminos. Entonces míralo porque es un ritual súper cortito y te va a ayudar. Pasamos a la parte de economía. Te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Recuerda que estamos en Facebook, YouTube, Instagram, TikTok. Números para esta semana, el 56, el 7, el 46. Nuevamente te sale por acá movimiento, el patrimonio. Bueno, vamos a ver qué nos quiere decir Rider White. Bueno, el tarot de Rider White. Bueno, algunos de ustedes están con asuntos legales, ¿no? Que tienen que ver con dinero o a la expectativa de que se firmen contratos. Mejor dicho, aquí hay un asunto como legal bien importante. Y al respecto te dicen, hay que hacer una tregua, hay que conciliar. Esto es lo más recomendable en este momento, ¿sí?
Si hay un proceso disciplinario también o laboral, busca hacer una tregua. Esta es una carta de empate, es una carta que también me habla de que emocional y energéticamente te sientes estancado y como un poco con esta parte económica que no fluye, y es porque necesitas solucionar un problema, sí, o sea, con alguien. Como te digo, esto puede ser un trámite legal o puede ser algún tipo de problema, no sé, de colegaje con tus clientes o con tus compañeros, con tu jefe, pero necesitas hacer una tregua y dejarte invertir tanta energía en eso. Porque te está robando la paz, te está robando la tranquilidad y te está robando la capacidad para pensar con más claridad. Eso se va a solucionar, ¿sí? Ese problema que tienes, esa situación, también puede tratarse de una deuda, ¿sí? Que en algún punto podría llegar a un cobro jurídico. Pero quiero que tengas la paz y la tranquilidad y sobre todo la certeza de que eso se va a solucionar a tu favor. Porque esta es una carta de éxito, de logro personal. También es una carta de salud y es que me dice que hay ciertas situaciones de salud que te están impidiendo que puedas trabajar pues de una buena manera. Esta carta de acá del 10 me dice que podrías estar recibiendo un dinero que tiene que ver con una herencia o podrías estar recibiendo un apoyo económico bien importante de parte de un familiar o de una persona muy cercana. Entonces acepta tu ayuda con humildad, con el corazón. Recuerda que son tus guías bendiciéndote a través de alguien más, ¿ok? Entonces hay solución, no quiero que te me preocupes, pero sí que hagas el ritual de abrir caminos. Te lo voy a dejar en el primer comentario y en la pantalla final. Bueno, pasamos a la parte de amor y te invito a suscribirte ya mismo. Veamos iniciales importantes. Tenemos la A, la M o W, la U, la P y la S, ¿ok? Por ahí si escuchan ruidos son mis gatitos que andan y mis perritos. Tenemos 23 gatitos y 4 perritos. Suscribirte para ti es gratis, para nosotros nos ayuda mucho. Signos importantes: Acuario, Sagitario, Géminis, Capricornio y Leo. Ok. Si quieres saber de solteros y conexiones por separado, puedes ir al especial amor. Situación de algunos de ustedes. Bueno, qué cantidad de espadas, por Dios. La reina de bastos en este momento me dice que tú eres una persona muy honorable. Tú eres muy bueno, tú eres muy buena. O sea, eres una persona que siempre trata de ser muy empática y sobre todo siempre tratas de comprender a los demás. Siempre estás allí como amiga, siendo amable, muy práctico. Sí, siento que tienes un corazón muy bonito, como mucha energía femenina. ¿Sí? Energía femenina es mucho corazón, ¿no? Mucha creación. Y a veces la gente pues se puede aprovechar de eso y hay que encontrarle un poquito de balance. Está bien ser así, pero también está bien aprender a usar un poco más la racionalidad y en ocasiones darte cuenta de que no todo el mundo tiene el corazón que tú tienes y no todo el mundo se aproxima a ti por los motivos adecuados. Mira que yo aquí te siento con mucha ansiedad por una situación. O sea, tú quieres mucho a alguien, pero siento que no piensas que esa persona te corresponde de la misma manera. Sí, también, o sea, eso es algo que está muy en tu mente, porque yo la verdad pienso que esa persona sí va a comenzar a sentir cosas, o más bien sí va a comenzar como a aceptar lo que siente por ti. Esta carta del Rey de Espadas para mí
siempre es una carta que tiene una energía muy similar al arcano mayor de la justicia. Entonces, siento que esto se va a equilibrar. Tenemos un rey de bastos con un rey de espadas con una reina de bastos. Entonces pienso que esto tiende a equilibrarse, ¿sí? A equilibrarse de una buena forma para ti. Pero tienes que dejar las reglas claras, o sea, que cada quien, todos den lo mismo, todos den por igual, todos den como por igual. El problema aquí es que tú estás perdiendo como la fe. Yo te diría que todavía no es momento como de tirar la toalla, pero sí de replantearte que no hay que dar tanto con tanto corazón, sino más bien balancear y ponerle un poquito más de sabiduría a esto. Esta situación va a dar un giro y es un cambio de rumbo, lo que nos indica este 7 de espadas, un cambio de rumbo de esta situación, afortunadamente a tu favor. ¿Listo? Entonces no quiero que te me vayas a desanimar. El oráculo te dice lo siguiente. Es un tiempo para un cambio, para aprender algo nuevo, para avanzar. Y nuestro otro oráculo te dice esto. Hazlo por ti. Recuerda suscribirte, dejarnos un like y un comentario. Quédate en la meditación y sube tu vibración con ella y con el ritual de abrir caminos. Bendiciones. Bueno, en este momento vamos a dar inicio a la meditación de la semana. Vas a cerrar tus ojitos allí donde te encuentres y vamos primero que todo a dar las gracias, porque siempre cuando agradecemos somos privilegiados, somos bendecidos, porque no todas las personas que iniciaron la semana pasada la pudieron terminar con vida, ¿sí? Entonces en este momento queremos agradecer a Dios, al universo, a la Madre Tierra, a nuestros ancestros por habernos cuidado, por guiarnos un día más, una semana más, un mes más. Agradecemos en este momento por la posibilidad de este día de hoy abrir nuestros ojitos, poder respirar, poder caminar, poder hablar, estar escuchando los pajaritos, a las personas que tenemos cerca, poder ver, poder disfrutar de cada uno de nuestros sentidos, tener la capacidad de poder llevar alimento a nuestra boca. Agradecemos en este momento y la meditación del día de hoy declaramos que aceptamos nuestro valor, aceptamos y decretamos que somos creación del universo. Decretamos en este momento para nuestra vida que somos abundantes, que somos prósperos, que no hay ninguna debilidad u obstáculo que nos impida llegar a nuestros objetivos, a nuestras metas. Quiero que en este momento visualices cuál es la situación que quieres crear para estos próximos días. Quiero que te imagines como si ya lo estuvieras logrando y como si la persona a la que más alegría le dé que tú consigas eso llega a felicitarte, llega a darte todas las buenas nuevas, un abrazo enorme diciéndote cuánto le alegra que tú lo hayas alcanzado. Quiero que en este momento tú decretes lo siguiente. La gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. La gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. La gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. Abro mis alas para volar alto. Abro mis alas para volar alto.
Abro mis alas para volar alto. Acepto mi valor. Acepto mi valor. Acepto mi valor. Gracias, universo, porque hecho está, hecho está, hecho está. Ahora cree que lo que has pedido lo has recibido. Bendigo tu semana. Te invito a suscribirte, activar la campanita, darle like, dejarnos un comentario, porque así apoya nuestro refugio de animalitos rescatados. Bendiciones.